Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Tiene 1000 nombres y todos ellos nos dan pánico. Belcebú, Lucifer, Belial, Astarot. Se habla de él desde que el hombre comenzó a escribir hace 5500 años en la antigua Sumeria. Satanás, el demonio. Pero cuidado con esto, que no es uno, que son legión, tal y como nos cuenta la Biblia. Nos atormentan y están en nuestra vida. Hay gente incluso que es poseída por ellos. ¿Sabéis qué es un exorcismo? Es el ritual con el que la Iglesia Católica termina con los demonios. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio. Diálogos con un exorcista. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. Quizá alguno de ustedes no crea en el poder de las sombras. Quizá alguno de ustedes no crea que este mundo no es más que el escenario de una eterna lucha entre ángeles y demonios, entre luces y sombras. Y muchos de ustedes dirán, pero Juan Jesús, que es agnóstico, ¿cómo arranca un programa de radio así? Yo os digo por qué lo hago, porque yo sí que creo, aunque sea agnóstico, que es otra cosa, que existen luces y que existen sombras, que existen ángeles y que existen demonios, y que no sé por qué se manifiestan acá y de repente atormentan, por ejemplo, a personas que son total y absolutamente limpias, inocentes, como por ejemplo sucede con niños. No sé si eso, a lo que la Biblia denominaba legión, estará escuchando este programa. Yo siempre tengo muchísimo cuidado con este tema, porque la fuerza de las sombras está en hacernos pensar que el demonio no existe, cuando para mí el demonio es una realidad, nos acecha y está ahí. Os comentaba hace un segundo que el demonio lo que hace es poseer, atacar, meterse en las mentes más limpias, más puras. Esta tarde, preparándome el programa, en mis archivos de audio, encontré la grabación del exorcismo de una niña de 8 años. Se llamaba Janet, 1978 en Gran Bretaña. Y es increíble cómo una niña de 8 años, repito, es capaz de modificar su voz así y de reírse, de mofarse de los que le rodean. Testimonios, pruebas, hechos que nos demuestran que las sombras son reales. Ténganles mucho cuidado. ¿Quieren escuchar cómo es la voz de esta niña cuando era poseída por el mismísimo Satanás? Repito, Janet, año 1978. Satanás la poseía ante el estupor de las personas que la rodeaban. Y la voz del demonio suena así. Hello. Hello. Yeah. Margaret's sleeping and talking. Margaret's sleeping and talking. Margaret's sleeping and talking. Wow. Wow, sleep. Mr. Grant fell asleep and he's talking. Sound. Hello. Love a food talking.
Janet, Margaret and Betty, oh, they're sleeping, it's talking. I will, La psiquiatría moderna nos habla de que, bueno, pues hay personas que pueden tener casos de histeria. Sin embargo, hay muchos casos donde lo que sucede es que aparece esto que llamamos duda razonable. Un caso de histeria no justifica que una niña hable una lengua muerta como es el latín, por ejemplo. O casos de sansonismo, una fuerza sobrehumana. O, por ejemplo, que una persona pueda adivinar cosas que en principio le serían imposibles de conocer. Señores, tengan mucho cuidado con las sombras. Repito, su mayor poder es hacernos creer que no existen. Y yo sí que creo que están detrás de las grandes tragedias de la humanidad, como la que estamos viviendo ahora. Ahora mismo están contentas, están comiendo, viven de nuestro sufrimiento y devoran almas. Pero para hablar de todo esto, esta noche tenemos aquí un exorcista y dentro de muy poquito podremos dialogar con él. Acuérdense siempre de una cosa, la luz siempre gana, pero péguense a ella, aléjense de las sombras. Si coquetean con las sombras, la broma les puede salir muy cara. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Richie, ya puedes poner la música de fondo, la cortina de fondo del programa. Quería hacer esta introducción así, en silencio, para que todos pudiéramos reflexionar, porque yo, por ejemplo, esta tarde cuando conseguí escuchar la voz de esa niña, Janet, año 1978, 8 años de edad, realmente me sobrecogí. Bueno, pues esto es Noche de Misterio. Aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Para los que os guste el periodismo de misterio, tenéis también un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Los lunes y los jueves, todos los jueves salen podcast, los lunes salen vídeos y el domingo de la próxima semana damos una charla aquí en Bogotá, como hacemos todos los meses. Tenéis toda la información de esa charla en mi Twitter, @JuanJEVallejo, Juan G. Vallejo, y también la tenéis en Instagram y en mi Facebook, que es Juan Jesús Vallejo. Ahí tenéis toda la información, los que queráis asistir aquí en Bogotá y también online a una charla sobre mensajes de otro mundo, que va a ser el domingo de la próxima semana. Sé que no me vais a creer, siempre que se hace un programa de este tipo de temas hay 1000 problemas. Y Richie lo podía hablar, que está ahí en los controles, o sea, hasta las 10:02 no hubo forma de conectarme. Tuve que apagar y encender la Comres, que es el aparato con el que me conecto desde casa varias veces. Y es una constante, y yo sí que creo en estas cosas. Voy cargado de amuletos hoy multiplicado por 3. Si los que me conocéis sabéis que soy muy supersticioso y contra los demonios se lleva luchando hace miles de años. Pues lo tengo todo por aquí bien cerquita, y aún así fijaros el susto que me he llevado, que casi que no arranco el programa. Alejandro Bernal, amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús, un saludo para usted, para Richie en los controles, para nuestro invitado de excepción de esta noche, el Monseñor Andrés Tirado, y para todas las personas que se conectan con nosotros en este momento. Juanje reportando sintonía, Erika Abad desde Emiratos Árabes, Carito Andes, Paola Castillo, Jorge Vargas, toda la gran familia del misterio que siempre se une a este espacio, a nuestra cita habitual de los sábados en la noche aquí en Caracol Radio, y desde luego un abrazo enorme para todos los que escuchan el podcast que estamos publicando todos los jueves en la noche a través del canal de YouTube de Caracol Radio. Esta noche, Juanje, un programa donde nos vamos a profundizar, donde vamos a analizar las sombras, la oscuridad, la cara del maligno, con todo un experto que nos estará guiando en esta materia. Si yo te digo, Alejandro, la palabra demonio, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza?
curiosamente, cuando me dicen demonio, se me viene a pues mi imagen mental es la chica Regan de la película El Exorcista. Qué curioso. No, yo soy como más ancestral. Tú me dices demonio y recuerdo mis viajes en Oriente Medio cuando he visto representaciones del demonio muy extrañas en Turquía y en otros lugares. O sea, y es como que me aterra, fíjate, es una cosa arqueológica, pero me aterra porque es tan ancestral, es algo que por desgracia lleva con nosotros desde que el hombre es hombre. Pero bueno, el que sabe de esto muchísimo más que nosotros es el Monseñor Andrés Tirado, que está aquí con nosotros ya conectado esta noche. Y como le hago a todos mis invitados, Monseñor, ¿quién es Monseñor Andrés Tirado? Preséntese usted ante la audiencia de Noche de Misterio y de Caracol Radio, por favor. Muy buenas noches a todos, a Juan, a Alejo, a todos los del equipo que están detrás de la producción. Siempre cuando hay estos temas paranormales, místicos, espirituales, estas entidades se atraen. Ellos manejan una gran cantidad de energía electromagnética, molestan estos equipos, se interfieren, quieren hacerse notar de que están ahí, que están escuchándonos, viéndonos. Entonces siempre es importante pedir la protección de Dios y de los arcángeles y de los ángeles. Soy Monseñor Andrés Tirado, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional, católicos independientes, no representamos a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Hace más de 20 años ejerzo el Ministerio de Liberación y Exorcismo y pues en estos años dando cursos, conferencias, escribiendo libros, saliendo en medios y sobre todo atendiendo todos estos casos del mundo místico, paranormal, de los demonios, de la brujería, de la posesión, de todos esos fenómenos que nos causan a veces miedo, intriga, nos llenan de pánico a veces, pero que hay que profundizar y estudiarlos, no solo llenarnos de miedo. Pero estos temas desde el inicio de la humanidad están y hacen de que siempre cuando hablemos de estos temas nos cause curiosidad, miedo, incertidumbre. Padre, usted pues estudia teología, le dedica su vida a la religión y al fervor y a la palabra de Dios. ¿En qué momento de su vida coge usted y dice, voy a hacer exorcismos, voy a enfrentarme al demonio, voy a ver a personas normales como usted, como yo, como Alejandro, como cualquier oyente, que tienen un problema de estos que le cambia la vida? ¿En qué momento de su vida, de su sacerdocio, usted decide hacer eso? Hay dos momentos muy importantes en mi vida. Uno es cuando hay una conversión. Soy muchacho, bueno, la vida mía ha sido bien compleja, bien difícil. Hay un libro que pueden buscar que se llama Mi vida como exorcista y lo encuentran en redes. Y ahí está partido, dividido en 3 partes: juventud, adultez y hasta el día de hoy. Entonces una parte es en la cual yo creía en Dios a mi manera, pero nunca llegué a pensar voy a ser cura, voy a ser exorcista. No me gustaba la iglesia, no me gustaban los sacerdotes, me dormía en misa, no era lo mío. Pero bajo varias experiencias fuertes de vida empiezo como un proceso de cambio, de transformación. Y eso hace que me vaya llamando mucho la atención la vida religiosa. Y ya estando en la vida religiosa, en finales de los 90, me especializo mucho, me gusta mucho la teología científico-crítica. Y esta teología científico-crítica, todo lo que es paranormal, todo lo que es místico, lo que es las sanaciones, las liberaciones, tiene una respuesta científica. Entonces todo lo que es en el umbral de la posesión, la sanación, fenómenos paranormales no entra. Pero siendo seminarista llega una persona, una mujer, y me dice, mire, padre, pues yo estaba ahí seminarista colaborando para las Eucaristías y todo esto, es uno el que corre, el que lleva, bueno. Entonces se acerca esta mujer, una mujer como de 30 y algo años, y me dice, venga padre, yo quiero que me haga una oración. Yo le dije, yo no soy padre, yo soy seminarista. No importa, venga y me hace la oración. Y yo dije, ¿qué le está pasando? ¿Y usted por qué quiere que yo ore por usted?
Entonces me dice, no, porque yo sentí algo que me llamaba a que usted me hiciera una oración. Pues para mí hacer una oración era algo como que no entraba en el parámetro de un seminarista y de la teología científico-crítica, que es la que se da en los seminarios en las universidades actualmente. Porque ya se entra a ver otros fenómenos, ¿no? El efecto placebo, la sugestión, la precognición, bueno, muchas cosas de la mente. Ajá. El hecho es que ella me dice, mire, yo quiero que usted ore por mí, porque yo estoy enferma, yo necesito sanación, yo necesito también progreso en mi hogar, no sé qué. Yo le dije, bueno, listo, entonces vamos a orar. Y entonces empezamos a orar y me dice, póngame las manos. Y yo le dije, ¿qué es eso? Porque yo estaba como en una corriente muy radical de esa teología científico-crítica. Entonces ella me dice, no, usted coja sus manos, me las pone en la cabeza y llora. Yo dije, por sacarme a esta señora, dije, hagámoslo de una vez porque yo no puedo perder tiempo aquí con esta señora. Entonces cojo y les pongo las manos y en ese momento yo siento un calor que sale de mí y ella también siente un calor que días después me lo corroboraría. Y bueno, el hecho es que ella se fue contenta, que gracias, que no sé qué, siguió su camino. Vuelve 2-3 días después con un cartapacio, un folder lleno de exámenes y me dice, mire, yo me sané, gracias a usted me hizo una oración y Dios lo escuchó. Y yo ¿cómo así? Esta señora está como loca, ¿qué le dio? Y yo le dije, ¿qué es lo que pasó? Entonces me pasa el cartapacio, mírelo por usted, me lo pasa, entonces yo empiezo a ver los exámenes. Yo dije, no, yo voy a mirar a ver, pero yo no entendía nada de esos garabatos y nombres y cosas, bueno, y yo miraba hacia que sí entendía. Entonces yo le dije, no, ¿qué pasó? Dígame. No, es que anteayer me iban a hacer una cirugía, me iban a sacar la matriz, estaba llena de miomas y pues estábamos ya listos y yo decidí, algo me llamó a que entrara y que pidiera una oración y yo sentí que era usted que debería hacer la oración por mí. Cuando usted me impuso las manos, yo sentí un calor y sentí que mi vientre sentí ese calor y entonces yo salí muy feliz, muy contenta, me fui para el médico, me volvieron a revisar y que no, que estoy sana. Y yo, ¿cómo así? Yo no entiendo eso. ¿Por qué? Porque en mi mente estaba configurada, estaba programada a que todo fenómeno paranormal, todo fenómeno místico era algo mítico, una leyenda, algo filosófico que la humanidad se lo inventó para darle sentido, una parte antropológica. Entonces ella empieza a contarle al uno y a contarle al otro y a contarle al de aquí y el de más allá y empieza a venir la gente, ay, yo necesito al muchacho, no sé qué, yo quiero que me haga oración. Empezaron a venir gente y empezaron a darse sanaciones. Ajá. Cosas que a mí me volvió el mundo 180 grados, 360 grados, si lo quieren llamar así. ¿Cómo se sintió usted ahí cuando empezó a sucederle eso, padre? Yo me sentí contento por ver la alegría de la persona, pero yo decía, aquí pasa algo muy raro porque esto no debería de suceder, sí, no menos yo que soy un seminarista, ya pues avanzado, pero yo decía, no, esto es una cuestión, y había un choque de intelectual, porque yo decía, esto tiene que ser un efecto placebo, una sugestión, esto no tiene nada, porque eso no se da así. Pero empiezan a haber testimonios, empieza a haber gente que empieza a recibir bendiciones y empieza a llegar gente, entonces pues ya en la comunidad que yo estaba, empieza a haber dificultades. Y en una de esas tantas, en una oración, viene la persona gritando, vuelta nada, me la trae. Entonces, mire, es que yo quiero que ustedes me dijeron que usted ora muy bonito y que hay testimonios y que no sé qué. Entonces me ponen a esa persona y yo empiezo a orar y la persona se empieza a revolcar y la persona empieza a gritar y empieza a hablar en diferente idioma o lengua. Lo que hablabas ahorita cuando estabas hablando del caso de la niña. Sí. Hablar lengua que uno no conoce, xenogloxia. Sí, claro. Y entonces, por instinto, sentí como esa fuerza de decir, voy a orar más fuerte. Si algo pasa, no sé, es algo instintivo, y empezó a revolcarse peor. Y decía, no, ore, basta, lo odiamos. Y empezó a decir una cantidad de groserías hasta que me iba a morir. Entonces, claro, yo sentía como una adrenalina y miedo también al tiempo, porque yo pensé, esta persona tiene un problema mental y se desapuró y en cualquier momento hace cualquier locura. Barbaridad. En eso siento como algo muy instintivo,
algo que, abriendo paréntesis, la mayoría de los exorcistas del mundo les sucede que no llegan al exorcismo porque quiero ser exorcista, me preparo para ser exorcista, sino cuestiones bioincidencias, como las llamamos nosotros los religiosos, que llega un momento en que están en una situación y se presenta ese caso de brujería o de posesión o una manifestación paranormal. Le digo, ¿usted cómo se llama? Entonces no le voy a decir. Le digo, ¿cómo se llama? Me llamo fulano de tal. Entonces yo dije, no, pero esto es muy raro porque la que está ahí era una mujer, ¿no? La que está ahí era una mujer. La que está ahí, eso me dijo, me llamó Juan, por decir algo. Sí. Y yo dije, no, pues ¿cómo así? Que es un nombre de mujer, es una mujer y sale con un nombre de hombre. Entonces yo le empecé a preguntar, ¿usted por qué está ahí? O sea, instintivamente. No, es que a mí me mandaron. Y ella tiene que morir. Y yo le dije, ¿cómo así que tiene que morir? Sí, porque a mí me mandaron. Y yo estaba, mejor dicho, no sabía qué hacer. Y le dije, ¿quién lo mandó? Entonces, no, que la suegra. Es uno de los tantos de que me sucedió. Igual. El hecho es que después se calmó la situación y se la llevaron y estuvo bien un tiempo, pero a mí me dio una obsesión por el tema de lo paranormal. De lo que le impactó a aquella señora hablando en otras lenguas y tal. Ahí es cuando usted dice, esto sí que es real y voy a preocuparme por lo paranormal, por lo sobrenatural y por este tipo de cuestiones. ¿Fue por eso, padre? Sí, bueno, primero fue por la cuestión de la experiencia de la sanación. Pero bueno, ahí la supe manejar y bueno, lleguemos a ver qué pasa. ¿Hasta dónde llego? ¿Hasta dónde Dios me lleva? Después ya cuando se da estos fenómenos y después pasó con un hombre y después pasó con otra chica y fueron como muy seguidos, yo dije, no, aquí esto no es normal, aquí hay algo que está sucediendo y yo tengo que investigar. Entonces, la teología científico-crítica no tiene ninguna respuesta a estos fenómenos porque ella cierra totalmente y dice, eso no es cierto, eso no es verdad, eso es un problema de esquizofrenia, bipolaridad, un problema mental, psiquiátrico, y que se encargue del psicólogo y del psiquiatra y sale. Pero yo dije, no, hay algo más que tiene que darse. Empiezo a investigar todo lo de demonología y empiezo a encontrar que es un mundo fascinante, un mundo donde hay muchísimo conocimiento. Esto, claro, no lo enseñan en universidades, en seminarios, porque esto ya es un conocimiento underground, oculto. Me estaba comentando usted, padre, que esta señora llega a verle un día a la iglesia. Esta señora tiene un comportamiento, digamos, muy raro cuando usted empieza a orar y a rezar y empieza a gritar y dice que es un hombre cuando era una mujer y todo esto. Y esto le impacta a usted fuertemente y ahí empieza a documentarse y a leer sobre demonología. ¿Cómo fue ese proceso, monseñor? Cuando me la traen a ella, entonces pasa un tiempo que ella está bien y yo les pregunto cuando me la traen, ¿y a ella le ha ocurrido esto? Y dice, sí, en la casa y ha pasado esto y esto y esto, y le dije, pero qué cosas tan raras. Ya la miró el médico y el psiquiatra, sí, ya la han mirado, pero pues está bien. Entonces empiezo a investigar. Lo que primero que uno encuentra es los libros de Conrado Balducci, que fue uno de los investigadores más importantes en Italia, fue uno de los fundadores de la... Monseñor Corrado Balducci, sí, yo tengo amigos que le entrevistaron cuando él vivía y además de los pocos sacerdotes que hablaba de ufología, hablaba de ovnis, sí, aparte del tema del demonio, sí, le encantaba el tema de los ovnis, sí, disculpe que le haya cortado, padre. Gracias, a mí también me gustan varios temas igual. Y él fue el fundador de la asociación, uno de los fundadores también con el padre Gabriele Amore, de la Asociación Internacional de Exorcistas, y era el vocero principal del Vaticano para hablar de los temas de ufología y fenómenos paranormales también. Y ese fue uno de los investigadores paranormales, siendo sacerdote, exorcista, obispo, bueno, y llegó a muchos cargos, en los cuales mezclaba la parte científica
la parte teológica y la parte también de parapsicología con la parte de espiritualidad. Entonces es algo muy importante porque tiene las dos formas de responder o de buscarle como el acierto a estos temas paranormales. No solo eso, padre, sino que yo entiendo que Monseñor Corrado Balducci era una persona de una mente tremendamente abierta, aunque él estaba en el Vaticano, tenía un puesto súper importante, pero era un señor de una mente súper abierta. Yo todavía recuerdo en España, Paloma Gómez Borrero le entrevistó, y bueno, por su faceta de exorcista, y contó unas cosas, bueno, que me parecieron fascinantes, increíbles. Era una persona de una bondad brutal, era buenísimo, y una persona de una inteligencia tremenda. Y luego la otra curiosidad es lo del tema de los ovnis, que le encantaba hablar de ovnis, y aparte él creía y estaba convencidísimo de que venían seres de otros mundos al planeta, y lo decía públicamente. No se asustaba ni se cortaba un pelo. Todo un personaje, Monseñor Corrado Balducci, sí. Sí, ahí podríamos hablar un programa solo hablando de todo lo que él decía y comentaba, muy interesante, sí, y muy apropiado en estos tiempos. Sí, sí, sí. Después empecé a experimentar con libros antiguos de la iglesia. Entonces buscaba en las bibliotecas, me iba para un lado, para el otro. Después empezaba a averiguar sobre sacerdotes que se dedicaran a hacer el Ministerio de Liberación carismático y lo que era exorcistas precisamente. Muy pocos, muy difíciles, muy recelosos, muy cerrados, pero les entraba con facilidad y les comentaba, mire, me pasó esto y esto, y yo les hablaba francamente, ¿qué puedo hacer? Entonces ellos me decían, mire, usted puede hacer esto, puede hacer lo otro, manéjelo de esta forma. Y empezando a experimentar. Entonces ya dije, bueno, voy a empezar con estos personajes que me llegan así, que se me transforman, o como yo lo digo coloquialmente, es el Chucky Sean, se les manifiesta el Chucky. Voy a tratar de que me los traigan frecuentemente, a ver qué sucede. Y este caso, esta muchacha, que fue uno de los primeros, había un muchacho, otra muchacha, pero este es en especial el que más me impactó en el sentido de que no solo existía la posesión, como lo vemos en las películas, eso que uno también mira, y en algunos escritos, y en fin, sino que existe la brujería como tal. Cosa que, como les digo, ya con mi mente racionalista, de teología científica, me negaba a esa área. Entonces, cuando ella se sentía mal, o empezaba a sentir cosas paranormales en la casa, y cuando ella se empezaba a sentir mal, la familia, yo le decía, cuando pase eso, tráigamela, porque sabía que yo le hacía una oración, y la china se calmaba o se calmaba. Y en una de esas oraciones, entonces, empecé a hacerle lo que llamamos el interrogatorio. Y le dije, bueno, ¿usted cómo se llama? No, yo me llamo fulano de tal. ¿Y usted por qué está ahí? No, porque a mí me obligaron. Y yo tengo que estar ahí porque ella se tiene que morir. Y yo le dije, ¿quién? No, la suegra. Y siempre era lo mismo. Entonces yo le dije, bueno, ¿y por qué no se va? Porque hay un trabajo, me dijo. Yo, ¿cómo así? ¿Cuál trabajo? Hay una brujería, así me lo dijo. Yo le dije, ¿qué es eso? Entonces me dijo, sí, no, yo estoy enterrado. ¿Cómo así? Yo estoy enterrado, le dijo. Claro, entonces yo dije, ¿cómo así? Esto es uy, esto es algo sorprendente. Bueno, ¿y dónde está enterrado? No, yo estoy en tal cementerio, en tal lado. Y le dije, ¿en dónde? No, en una tumba. ¿Y en esa tumba qué hay? Hay un frasco. Yo, ¿un frasco? ¿Cómo así? No, claro, neófito, no sabía nada sobre esas cuestiones. Y le seguía esculcando y esculcando, ya estaba como más serenado, ya no era como los primeros que era fuerte, agresivo, como contendiente, como con lucha, rabia, sino ya estaba como más calmado esa entidad. Ajá. Y yo le digo, ¿qué hay ahí dentro del frasco? No, ahí hay una ropa interior, ahí hay unas fotos, hay unas alfileres y unas cosas así. Yo le dije, ¿y eso para qué? No, es que la quieren ver mal, en la ruina, sola, enferma. Pero resulta que a ella sí le hicieron todos los exámenes médicos, junta médica, y no descubrían nada que biológicamente que implicara su enfermedad, y cada día se estaba secando, pesaba, era una persona que pesaba como 65 kilos y estaba pesando como 45, ya casi no se podía mover, estaba en los huesos,
Y desde un punto de vista, pero no desde un le punto de hacía- vista psiquiátrico no podían decir ni que era esquizofrenia, ni que era histeria, tampoco encontraban la causa desde el punto de vista psiquiátrico. No, después de salir de la junta médica, especialistas muy importantes porque era una familia que tenía recursos, y su merced sabe que cuando hay recursos pues tocan todos los estamentos, Sí. pasaron, se lavaron las manos y le dijeron, mire, ya biológicamente todos los exámenes por habidos por haber, bien, entonces es psiquiátrico, es mental, vaya donde psicología, psiquiatría, empiece ese proceso. La ven varios psicólogos, varios psiquiatras y dicen, esta mujer es coherente, no sufre alucinaciones, no sufre esto, el diálogo es coherente, nosotros les hemos hecho exámenes y todo sale bien. Eran momentos en que se manifestaba esa entidad y ella sufría una cantidad de cosas. Entonces, seguía preguntándole a esta entidad, yo le decía, bueno, ¿y qué es lo que hay ahí? No, es que hay una foto, una ropa interior. ¿Eso para qué es? No, eso es para enfermarla, eso es para tullirla, la queremos es matar. Y yo le dije, yo le repetía porque quería ver si había coherencia. Ujú. Lástima que no tenía en ese momento como en otros más adelante, que eso en internet, en YouTube tengo varios videos grabados de exorcismos y bueno, medios tecnológicos para poder grabar en ese momento, porque era algo muy empírico. Entonces él me dice, esa entidad me dice, mire, yo estoy en tal tumba, tal cementerio, a tal lado. Entonces, bueno, hice la oración, ella se calmó, bueno, estuvo bien unos días, y a mí me quedó eso metido, pero en lo profundo de la mente, y yo dije, no, yo tengo que ir a ese cementerio. ¿Y fue usted? Porque qué tal que no, lo más seguro es que sea mentira, sea un desdoblamiento de la mente, alguna cosa, y listo, salimos de eso. Pero, ¿y si es que hago? Claro. Entonces, bueno, me voy, Sí. le pedí a un amigo seminarista en ese tiempo, ese después se retiró también. Se fue conmigo al cementerio y busque, hasta que por fin encontramos el cementerio, la tumba, que es el número, el nombre del que estaba ahí. Y empezamos en tierra, y empezamos a escarbar, y precisamente sí había ese frasco. Claro, cuando yo meto la mano, yo le decía a mi amigo, pilas, esté ahí pendiente, a mi avisa, porque es que eso no puede llegar y decirle al celador o al director, al gerente del cementerio, no, es que vengo a sacar unas brujerías, me da permiso. Entonces empiezo a sacar y yo empiezo a mirar y como que yo sentía como que una fuerza que me llamaba a la tumba. O sea, yo sentía como una atracción. Y empezaba a buscar, y cuando se me metí la mano se me fue por allá profundo, entonces cogí como la tapa. Yo dije, uy, esto es como redondo, esto es como una tapa como de esos frascos grandes de mayonesa, una cosa así. Sí. Y empiezo como a tratar de sacarlo y como que no deja, pues yo trato y boom, lo saco y veo por dentro de una cantidad de cosas, medio mareo, medio trastorno, tanto de la impresión, pero también como un frío, sentí como un frío, entonces yo hice como espontáneamente una oración. Y yo digo, no, yo voy a abrir este frasco, porque si es el cementerio, si es la tumba, si está el frasco, ¿qué estará dentro? Qué horror. Lo destapo y encuentro una foto de ella raída ya por el tiempo, cosas de ella. Entonces yo guardo eso, me lo llevo para otro lugar. Me toca llamar a un sacerdote y decirle, bueno, padre, yo pasó esto, ¿qué hago? Mentiras con eso, tenga cuidado, hay que hacer esto y esto y esto y esto. Bueno, lo hicimos. Yo no dije nada, quedamos así. Duró un tiempo, unos meses, que ella no volvía. Yo dije, bueno, algo pasó. Después me la trajeron porque siguió con esos episodios, volvió a tomar esos episodios. Esa entidad se empezó a manifestar más seguido en esos últimos días. Me la trajeron y yo empiezo a hacerle oración y vuelve la misma entidad y yo le empiezo a decir, ¿usted por qué no se va? Usted tiene que irse, ese no es su cuerpo. No, es que yo tengo que matarla porque a mí me obligaron y yo tengo que hacerlo y yo lo voy a hacer. Y yo le dije, váyase porque no se va. Entonces el espíritu me dice, yo no me voy porque sigo enterrado. Porque yo le dije, sigo enterrado, aunque usted había sacado el bote. Claro. Entonces yo le dije, ¿cómo así? Usted ya debería irse. Dijo, no, porque usted no sacó todo. Así me lo dijo. Yo quedé frío.
Usted no sacó dije, todo, le dijo. Sí, yo le dije, es que mire cómo es la cuestión. Yo le dije, ¿cómo así que no saqué todo? Diga, ¿qué quiere decir? Usted sacó el frasco, pero no lo demás que está ya metido. No, imagínense, eso me corría escalofríos por el cuerpo. Y yo le dije, ¿qué falta más? Me dijo, no, al fondo hay otras cosas ahí metidas. Y hasta que usted no saque eso, no se rompa, yo no me puedo ir. Yo quiero irme, yo estoy cansado. Aquí me lo decía la entidad. Esta mujer hace oración, su familia hace oración, yo estoy aburrido, yo estoy obligado a tener que hacer esto. Y yo le pregunté, bueno, ¿y usted quién era? No, yo fui tal persona y a mí me mataron con brujería. ¿Cómo así? Y empezamos a tener esa charla. Yo le dije, ¿y qué le hicieron? No, a mí me hicieron un trabajo igual, a mí me secaron hasta que yo me morí. Los médicos no pudieron hacer nada. Por eso es que a mí me cogieron para hacer este tipo de trabajo. Entonces yo le dije, no, usted tiene que irse porque ella es una hija de Dios. Y bueno, la oración, y se ponía a veces agresivo, volvía a estar tranquilo en la entidad, y después ya la muchacha volvió en sí, emergía su personalidad. Ella nunca se acordaba de nada. No le dije nada, y yo les pedí que los que estaban ahí no dijeran nada. Eso sí fue algo que yo les pedí encarecidamente. Ajá. Porque es complejo decir, le vayan a contar y pues ella me sigue el juego. Entonces yo eso le iba a preguntar, padre. ¿No es peligroso hablar con el demonio? O porque claro, el demonio es mentiroso, es traicionero, es malo. O sea, ¿cómo en esos diálogos y en ese caso además que estaba usted empezando, no tenía miedo? Porque claro, uno con otro ser humano pues entiende que puede o que debe de haber un mínimo de honestidad, pero con el demonio me imagino que no. Y había una duda muy importante dentro de mí. ¿Es la mente? ¿Es el demonio? ¿Es un espíritu? ¿Qué es lo que hay ahí? Y bueno, lo que recomienda, y yo recomiendo, ¿no? Los exorcistas de no interactuar con estas entidades, que es peligroso, y son muy peligrosas. Pero dentro de mí había una curiosidad. Yo desde muy niño fui muy curioso en muchos temas. Y no me va a quedar quieto. No, hombre, estaba empezando y había sacado ya el frasco, claro. Continúe, padre. Y yo no me puedo echar para atrás, yo tengo que saber qué es lo que pasa. Esta película hay que terminarla. Entonces, claro, yo me fui, días después le dije a mi amigo, camine, vámonos, y me ayuda. Y dijo, no, yo por allá no me voy porque eso lo que usted sacó, yo después me enfermé y me puse mal. Dije, no sea cobarde, camine, venga y me ayuda. Dijo, bueno, camine a ver, porque también tenía esa curiosidad. Fuimos a la misma tumba, le dije a él que estuviera haciéndole campanero y que me avisara. Y empiezo a escarbar. Y efectivamente, por el mismo lado de la tumba, donde se me fue el brazo, donde estaba el frasco, empecé a ir por el borde, y había otro hueco. Entonces yo metí la mano y saqué unos rollos, y al abrirlos tenía el nombre de ella. Y decía una cantidad de maldiciones y de conjuros y de cosas, que querían verla muerta, enferma, en la ruina, que el hogar se les separara, un poco de cosas. Entonces, ya más o menos sabía qué tenía que hacer con eso. Lo llevo, lo deshago en otro lugar, y la cosa queda así. Cuando pasan los meses y me la vuelven a traer, y empezamos de nuevo a hacer la oración, vuelve y emerge esa entidad. Y empiezo a reprenderlo y decirle, usted se tiene que ir, ese es el cuerpo de ella, Dios está con ella, ella es una hija de Dios. Dice, todavía yo no me puedo ir, no me voy a ir, yo tengo que matarla. Entonces, él mismo, yo le dije, pero ¿por qué no se va? Tiene que irse. Entonces me dijo, así haya sacado todo, yo no me puedo ir. Entonces yo ahí quedé, ¿qué es todo? Sí, claro. ¿Qué es todo? Porque yo no le voy a decir, no, yo fui al cementerio y ahí encontré esto y esto, no, yo quiero saber qué es todo. Entonces me dijo, no, usted ya sacó el frasco y saltó los envoltorios, lo que estaba ahí amarrado, pero yo no me voy a ir. Yo le dije, ¿usted por qué no se va? No, porque tiene que hacer tiene que ser fuerte, tiene que ser un exorcismo fuerte, yo no me puedo ir solo. Y así como bravo. Entonces yo le hice una oración y listo, se calmó. Después empecé a investigar y a hablar con otros sacerdotes y exorcistas y esta cuestión. Preguntarle, bueno, ¿qué hay que hacer entonces?
porque yo lo que estaba haciendo era oraciones de liberación. Ya hacer un ritual, mayor o menor, como lo quieran llamar, pues eso ya implica muchas cosas. Ajá. Entonces, me armé con el conocimiento que pues esto no lo podía hacer yo, pero eso se hizo privado en una casa de la familia. Y habían ido a muchos lugares, en otros pues les habían buscado cosas que no eran los caminos de Dios. Entonces decidimos hacer el ritual, y yo pues tenía idea de cómo hacerlo porque me lo habían explicado. Ajá. Y ese fue uno de los primeros exorcismos como tal, ocultos, porque pues en ese momento yo no tenía el aval para hacer un exorcismo. Entonces tocó hacerlo como muy underground, y eso fue una lucha, y eso fue terrible, y ahí sí se hizo el ritual como se tenía que hacer. ¿Lo hizo usted con el famoso, con el libro, con el ritual romano de la Iglesia Católica? Hay uno que es toledano, que es más antiguo. A ver, es que después del Concilio Vaticano, y esto varios exorcistas, y yo estoy de acuerdo con él, las oraciones de los rituales, del ritual se volvió como muy light, muy suave. Las precatorias, los conjuros se volvieron como muy, por favor, váyase, no se quede, no sea malito, mire, váyase porque usted no tiene que estar acá. Entonces hay otros rituales también muy antiguos. Hay en el cristianismo primitivo, en la iglesia ortodoxa, anglicana, romana, hay varios tipos de rituales. Entonces yo tomé uno que es el toledano, que es de 1500, y lo adapté, le quité unos apéndices, le dije unas fórmulas para ver si me servía. Yo era improvisando. Deben de tener ese proceso para entender un poco, porque no era la forma, pero era un caso fortuito. Se hizo. Cuando se hicieron las fórmulas, fue una batalla muy fuerte, yo quedé muy agotado. A lo último gritó fuertemente, la hizo levantar, estaba sentada, hizo levantar, gritó fuertemente y la tumbó al piso. Ahí ella volvió en sí. Y desde ese entonces empezó a mejorar, la familia muy bien, ahorita trabaja, es una mujer exitosa, una mujer llena de vida, de salud, muy bendecida, tiene sus hijos. Bueno, toda la vida ya vive en otro país, pero su vida se le arregló, gloria al Señor. Entonces estos fueron de los primeros casos que yo dije, no, esto ya es una cuestión que hay que profundizar, que me llama la atención, porque se da. ¿Por qué entró esa entidad? ¿Por qué hay una brujería? ¿Por qué hay la posesión? ¿De dónde vienen los demonios? Los chukis, los espíritus. ¿Cómo son los trabajos de brujería? ¿Por qué los hacen en los cementerios? ¿Cómo es que físicamente están secando a una persona? O sea, tantos interrogantes que yo tenía la cabeza explotada. Claro, eso le iba a decir usted. O sea, de repente, después de esa experiencia, el por qué tenía 1000 preguntas. O sea, porque en este caso además a usted le quedó claro que fue por un tema de brujería y de, pues claro, pues cómo se hace la brujería, cómo hacen los rituales de brujería, por qué es en un cementerio. Y entonces a partir de ahí empezó usted a investigar, pero le tocó de forma autodidacta, entiendo, ¿no, padre? Porque claro, es que esto no tienes un libro, hay una asignatura en teología que te digan estudia esto y se acabó. Y la formación, a ver, hay dos en la iglesia romana. Hay dos eventos importantes. Uno es un congreso que hacían en México, yo fui, y ya lo cerraron. Y el otro es en la Regina Postulorum, que estuve hace unos años allá, que es un congreso de exorcistas. Son 6 días que nos reunimos y se hablan de estos temas, pero no es una formación como tal de exorcista, sino es más un congreso informativo y donde se hablan temas de psicología y de derecho canónico y de legislación eclesial y estas cosas. Y un poco el manejo, sí hay algunas charlas que son como interesantes de experiencia de sacerdotes, exorcistas, obispos. Es más, han estado varios cardenales que han dado sus testimonios. ¿Cómo es la formación de los exorcistas desde el tiempo antiguo? Como lo ven ustedes, por ejemplo, en la película El Rito o en otras películas, el más viejo, el más anciano, el que tiene más conocimiento, el que es el exorcista oficial, le mandan un discípulo, le mandan un sacerdote más joven, que haya tenido alguna experiencia o que no la hayan tenido, pero el hecho es que al lado de la sabiduría, si lo queremos ver así, se va formando. ¿Y cómo se forma el Ministerio de Liberación y Exorcismo? Eso es algo experiencial, vivencial.
cada caso es muy diferente, cada caso amerita una investigación muy profunda paranormal. Eso no es que viene y yo le hago la oración y sale chup y se va y se libera. Tiene el por qué, el para qué, el cómo, qué es lo que sucedió, qué le está afectando. Toda una investigación y es un proceso, no es mágico. A veces la gente cree que no, el exorcismo es que yo le impongo la mano, hago una oración, una bendición y ya, sale, y ya, o se sana, o se libera. Sí hay circunstancias que se han dado este tipo de milagros, pero en la mayoría de los exorcismos no. Sí, eso le iba a decir, o sea, hay exorcismos que pueden durar meses, que pueden ser sesiones todas las semanas y eso durar meses, ¿no, padre? Años, yo tengo casos de varios que han durado años, meses, claro. Por ejemplo, Conrado y Gabriel y varios otros tenían casos de 7, 8, 10 años. Exorcismos semanales, quincenales, mensuales. No se recomienda hacer exorcismos muy seguidos, pero hay casos donde, ya porque está destruyendo, eso empieza a consumir, es como un parásito, dependiendo del grado de posesión y la posesión que tenga, a consumir el ser. Entonces la persona empieza a debilitarse físicamente y a enfermarse. Entonces hay casos donde sí toca hacerlos muy seguidos. Y hay casos que son muy fuertes, dependiendo si hay, porque es la posesión. Ahí viene el tema más importante, no es solo ver el fenómeno, la fenomenología del poseído, sino por qué se dio la posesión. El origen de la... El origen. Pero es que esta pregunta creo que es muy importante. Siempre que un exorcista está con una persona que por desgracia ha sido poseída por el demonio, el exorcista, aparte de hacer el ritual romano, como vemos en las películas y tal, siempre intenta llegar al origen, porque por ejemplo, yo le hablo a usted del famosísimo exorcismo de Robert Mannheim, que fue el que inspiró el libro del exorcista, y pues claro, pues los sacerdotes comentan que es que, y lo digo además públicamente aquí, para que la gente se entere que no es un juego, que es que el niño, porque aunque fuera en la película una niña, en la realidad era un niño, empezó a hacer la ouija porque se murió su tía. Y cuando uno juega con ese tipo de cosas que no son un juego, pues mira lo que le pasó al niño. O sea, los exorcistas siempre intentan buscar el origen, o es usted porque le gusta ese método y cada uno tiene su forma de ver esto, padre. Yo hasta el día de hoy tengo muchos casos de niños y de jóvenes y de adultos que han jugado varios métodos de invocación de espíritus, de entidades, tabla ouija, chalizales, los lápices. Cada exorcista desarrolla un método diferente y hay varios exorcistas que se especializan en un área específica. Entonces hay unos que dicen que solo me dedico a hacer exorcismos. Hay otros que les gusta la sanación, la prosperidad, restauración de hogares, diversificar como Jesús lo hacía. Jesús no solo era exorcista, sino que desarrollaba otras áreas. En mi caso yo desarrollo varias áreas. La metodología que yo utilizo se ha desarrollado a través de muchos años de investigación y de trabajo, entonces es una metodología propia. Pero la mayoría de las recomendaciones de los exorcistas antiguos, si lo queremos llamar así, aún de la parte oficial de la iglesia, es que tiene que pasar un canal en el cual tienen que pasar primero médico, psicólogo, psiquiátrico, después se entra la parte del estudio espiritual o paranormal, y de ahí después un proceso, y después del proceso vienen los exorcismos. O sea, no es que llega la persona, estoy poseída y venga, le hago el exorcismo. Eso no funciona así. Pues Mr. X pregunta, padre, ¿cómo podemos diferenciar un ataque esquizofrénico de un estado de sugestión o posesión? No hay forma. Solo un exorcista puede llegar a determinarlo. Es más, yo trabajo con médicos, psiquiatras. Hay psiquiatras que me mandan casos y me dicen, mire, pues yo no entiendo por qué. Yo le mando tal medicamento, yo le mando tal procedimiento y no funciona. Y en los exámenes y todo, y yo les doy charlas y hablamos, y yo les digo, los que tienen la mente abierta, porque hay médicos de médicos, ¿no? Y psicólogos de psicólogos, pero ya ha ido cambiando mucho, ya se han dado cuenta que el ser humano es integral y que hay muchas áreas que necesitan esa ayuda espiritual, y la parte emocional afecta mucho, entonces, y espiritual. Un médico, un psicólogo, aún un psiquiatra, ve un estado alterado de la persona y
pues lo remite a la parte psicológica psiquiátrica, depresiva, bipolaridad, esquizofrenia. Bueno, le harán sus exámenes, sus estudios, ellos tienen su forma de diagnosticarlo. Pero siempre hay un tinte que es demoníaco, que pasan fenómenos paranormales en la casa, que siente cosas la persona que ya se sale de los rangos. Los mismos psiquiatras me dicen, mire, yo no entiendo por qué le suceden estas cosas, esto ya se sale de lo convencional. Ahí es cuando tienen que buscar un profesional en esta área para que le pueda diagnosticar realmente si es una brujería, si es una posesión, qué es lo que está pasando. No es que uno pueda, yo escribí un libro que se llama Cómo enfrentar al demonio y vencerlo, lo pueden descargar de internet y leerlo, y hay unos perfiles donde usted puede confrontar una serie de patologías espirituales y físicas, donde usted puede decir, bueno, me privan en la noche, me jalan las patas, como decimos popularmente, sí. La salud, lo sentimental, lo familiar, sucede esto, sí, chule 1, 2, 3, entonces sí puede ser caso de posesión o de brujería, puede ser, pero el único que tiene el conocimiento después de hacer unas pruebas, de hacer una investigación y hacer todo esto, es el exorcista. Por eso es tan difícil diagnosticar y decir, no, es que llegar de golpe y decir es que es un poseído, no, es que ahí se le metió un tuki, un espíritu, o decir es que es un problema de psicológico, psiquiátrico. Entonces, los médicos tienen este gran problema porque llegan a un momento que algunos dicen, ya esto se sobresale, y lo convencional, una persona no puede detectar estas cosas porque necesitaría una preparación especial. Claro, sí, y esto es lo que pasó en el famoso juicio cuando falleció Annalise Michel. La duda razonable, o sea, claro, pues una niña que pesaba, ¿qué? 30, 40 kilos, eso era una cosa increíble, y era capaz de mover gente que pesaba el doble que ella, y 4 personas encima, y cosas así, lo que se conoce como sansonismo, o otro tipo de fenómenos. Alejandro Bernal. Juan G., aquí nos hacen una pregunta para el monseñor. Paola Castillo nos dice lo siguiente: ¿necesariamente los poseídos son creyentes o hay casos de posesiones en ateos? Es como mixto. Yo no podría decir es que todos los que son espirituales son poseídos, ni todos los que son ateos son o agnósticos o espirituales medio como tibios. Eso ataca a cierto grupo de gente, pero no podemos clasificarlo del que por qué crea o no crea. Ahí es donde entra la investigación y empezamos a mirar, bueno, ¿por qué se dio la posesión? ¿Fue por un trabajo de brujería? ¿Fue porque se puso a jugar la tabla ouija? ¿Fue porque le hicieron un trabajo de brujería? ¿Estaba en algún sitio y espiritualmente no estaba protegido? ¿O es una persona que Dios permite que sucedan algunos de estos encuentros paranormales para que se acerque a lo espiritual? Son muchas las respuestas, cada caso es diferente. No podemos decir es que todos los casos de posesión es porque son ateos, o todos los casos de posesión es porque son muy espirituales, o todos los casos de posesión es porque son medio entre que creen y no creen, que es la mayoría de la población. Cada uno tiene su más y su menos. Ok, padre, ¿alguna pregunta más, Alejandro? Sí, Juan G., aquí precisamente Andrés 1984 nos dice lo siguiente: ¿la posesión de una casa es posible o se consideraría como un evento paranormal? La mayoría de las películas, eso me remito a muchas películas que desde los últimos 15 años han salido, tienen que ver con historias que han sido reales. Obviamente tienen que desarrollar todo un lenguaje visual y organizar un lenguaje literario, en fin, para darle unos momentos, unos éxtasis en la producción, en la película, pero muchos son basados en hechos reales. Y muchos de los casos de posesión muy famosos es porque la familia llegó, la casa estaba súper bien, pero detrás de esa casa hay una cantidad de cosas y esos espíritus o entidades se manifiestan y empiezan a afectar a esa familia. Entonces, el caso de vejación, de posesión, de infestación, que son diferentes, en una casa, en un lugar, se ve muy frecuentemente, más de lo que nosotros creemos. A veces sí hay demonios como tal, a veces son espíritus desencarnados, que eso también hay que darle una separación a las dos cosas. O energías, o coloquialmente llaman larvas energéticas o entidades
o energías negativas, como lo queramos llamar. Ok, aquí una pregunta muy interesante. Andrés Páez dice, una pregunta para el monseñor: ¿alguna vez ha sido usted consciente de que ese tipo de entidad lo ha intentado poseer a usted? El exorcista, el Ministerio de Liberación y Exorcismo es de alto riesgo. Y uno de los grandes riesgos es la posesión, no solo de los que están ayudando en el rito, en el momento, o familiares que estén, o los que estamos, sino el exorcista como tal se tiene que enfrentar y prepararse. He tenido casos de sacerdotes que por X o Y circunstancia, han hecho exorcismos de casas, por ejemplo, o exorcismos de lugares o de personas, y han quedado contaminados, han quedado mal psicológicamente, físicamente, hasta el grave que los pueda poseer. Y el gran problema es que un exorcista desarrolla una gran fuerza de Dios, pero, y el exorcismo, o sea, hay tres pilares en el exorcismo: el don de Dios para dominar esas fuerzas, esas entidades, esos demonios, esos espíritus; segundo, el conocimiento de Dios, del enemigo, lo que se va a enfrentar; tercero, la experiencia. Y eso está basado en que usted antes, durante y después se prepare el lugar, prepare a la familia, prepare al poseído, se prepare usted mismo. Si en ese conducto regular se hace un paso mal, el exorcista es presa que se pueda darse esa posesión. En los primeros exorcismos que yo realizaba, yo quedaba muy enfermo porque me contaminaba, porque no sabía cómo tenía que protegerme. Y esas entidades también lo atacan a uno física y espiritualmente. ¿Alguna pregunta más, Alejandro, o seguimos la entrevista? Sí, Juan G., aquí precisamente nos estaban citando un caso de una chica nicaragüense, Vilma Trujillo, quien falleció después de someterse a un ritual de exorcismo. La pregunta para el monseñor es: ¿usted ha conocido algún caso de una persona que haya fallecido tras un ritual de este tipo? Y ten cuidado con el micro, Alejandro, no se te oye muy bien, no sé por qué. Disculpe, Pablo. Okay. Tranquilo. Sí, se le escucha lejano. Sí, directamente no, gracias a Dios no, porque de la experiencia de otros y personalmente, uno toma como unas seguridades, unas protecciones, unas medidas de seguridad para que eso no ocurra. Los casos que han ocurrido, que sí han ocurrido varios en el mundo, y eso se ha ido a juicio, Juan nos puede ilustrar un poco más sobre el tema, ha sido por negligencia. Hay conocimientos antiguos de exorcistas que hablan de que si usted pone al poseso a aguantar hambre 15 días y a solo beber agua, va a debilitar el cuerpo y eso va a ayudar a la expulsión de ese demonio. Pero yo personalmente no estoy de acuerdo, como muchos otros exorcistas, que van en detrimento del organismo. Hay unos que dicen, no, yo la voy a meter en agua y en ese momento, eso es un ritual muy antiguo, ¿no? En ese momento que yo estoy sumergiendo a la persona, en esos segundos antes de perder la respiración, esa entidad puede salir. Según los escritos antiguos, ha funcionado en algunos casos. El problema, el gran riesgo es si no alcanza a respirar y se ahoga. claro. Si entra en un paro cardíaco, si hay una embolia, ¿usted cómo lo maneja? Entonces son cosas que desafortunadamente por el deseo de liberar a ese demonio de ese cuerpo han llegado a unos extremos muy fuertes en muchos países, sobre todo en Europa, Sí. que han causado la muerte. Pero no es que sea los exorcismos, tienen un tiempo, tienen unas medidas, y hay que saber hasta dónde se puede llegar. Y también la parte médica, científica, sí. Yo soy un hombre de fe y de ciencia, hombre de ciencia y fe, y el Vaticano también, y la Iglesia Ortodoxa y Anglicana y otras. Es que es compatible, claro. Claro, Sí. claro, y han desarrollado unos protocolos en el cual, por ejemplo, si son exorcismos fuertes, tiene que estar un médico y un paramédico. Claro. ¿Por qué? Porque usted no sabe cuándo entra la adrenalina tan fuerte en el organismo, una sobredosis de adrenalina, el corazón se le totea y queda ahí la persona. Entonces todo eso hay que irlo midiendo. Desafortunadamente hay lugares que no lo han hecho de esa forma
y pues terminan en tragedia. Bueno, ya que ha salido esto y para hacer un inciso con la entrevista, nos va a contar Alejandro Bernal cómo fue el exorcismo de Annalise Michel, que la famosa película del exorcismo de Emily Rose, que es que esta niña acabó falleciendo, que es de lo que estamos hablando. Alejandro Bernal, ¿cómo fue el exorcismo de Annalise Michel? Posiblemente, Juanje, uno de los exorcismos más documentados del siglo XX, tan visceral que, como usted lo mencionaba hace unos instantes, inspiró películas como El exorcismo de Emily Rose, también Requiem, El exorcismo de Micaela y también una serie de obras dentro de la cultura popular. Pero ¿quién era Annalise Michel, esta joven alemana que se llegó a documentar, estuvo poseída por 6 demonios? Pues su historia es la siguiente. Annalise venía de una familia común y corriente, bastante católica, por cierto, de la localidad de Liebelfeld, en Alemania. Y resulta que esta chica, Juan Jesús, Monseñor y oyentes, cuando tenía 16 años, comenzaron a presentársele unos ataques de epilepsia. De hecho, se le diagnosticó epilepsia en el lóbulo temporal. Esta chica pues fue tratada un tiempo en un hospital allá en Alemania y después de un tiempo pues salió, se podría decir que restableció su vida normal, completó el bachillerato y se matriculó en la Universidad de Würzburg. Curiosamente, después de esto, Juanje, esta chica nuevamente cayó en una profunda depresión y nuevamente fue internada en el hospital psiquiátrico de esta ciudad. Para el año 1973, de acuerdo a la familia de Annalise y a ella misma, el tratamiento que estaba recibiendo para la esquizofrenia en este hospital psiquiátrico no era efectivo, ella no se sentía cómoda, la familia de hecho pensaba que en realidad no estaba ofreciendo ninguna solución, pidió regresar a la casa y cuando esto sucedió fue cuando los síntomas y todo se acrecentó y todo empeoró de manera bastante ostensible. Cuando Annalise regresó a su hogar, de acuerdo a los testimonios de su familia y a los sacerdotes que documentaron este hecho, ella no toleraba los objetos religiosos como rosarios o crucifijos, decían que se desesperaba al estar cerca de estas figuras religiosas, también comenzó a tener alucinaciones y ella misma manifestaba escuchar voces que le pedían continuamente que se suicidara. Adicionalmente, como Annalise, les reitero, provenía de una familia bastante creyente en el catolicismo, comentaba que cuando arrancaba a orar, observaba caras malignas que se le presentaban a su alrededor. Ella se sentía absolutamente consternada y llegó a un punto en que ella misma sintió que esta droga psiquiátrica que le estaban suministrando, aún cuando ya se encontraba en el hogar, no servía para nada y que requería una solución espiritual para su problema. Ahí fue cuando la familia, en el año 1975, llegó y bueno, se acercó a consultarle al párroco de esta ciudad para que les permitiera realizarle un exorcismo a esta chica. Inicialmente la iglesia de esta ciudad de Alemania puso muchas trabas, sin embargo, finalmente asignaron a 2 sacerdotes para realizar el seguimiento y este ritual. Ellos eran Arnold Renz y el pastor Ernst Halt. Resulta, Juanje, o sea, 2 sacerdotes católicos estás hablando. Sí, 2 sacerdotes católicos quienes realizaron esto. Oye, intenta pegarte al micro o algo porque no sé qué, tienes un problema hoy, tío, hoy. No sé qué pasa, disculpa. ¿Ahí se oye bien? Sí. ¿Mejor? Dale. Ok, voy a pegarme más. Resulta que estos sacerdotes, cuando ya se les autorizó realizar el exorcismo, comenzaron a realizar 2 sesiones semanales de hasta 4 horas. Y estas sesiones se extendieron por un periodo de 9 meses. Tal y como decía el Monseñor Andrés Tirado, fue un proceso bastante largo y este exorcismo fue realmente impresionante por su tiempo de duración. En estas sesiones que realizaban estos sacerdotes con esta chica, pudieron identificar a 6 demonios, o al menos eso decía ella que estaba en su interior. Entre ellos estaban Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín, Adolf Hitler y también un sacerdote corrupto del siglo XVI de apellido Fleischmann. De hecho, tenemos un audio, Juan Jesús, para que escuchemos cómo fue documentado este proceso de exorcismo. Richie, pon el audio número 2, por favor. Ja, ich will auch für die anderen leiden, damit die nicht in die Hölle kommen und so. Aber dass die dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar, nee.
Nein, mir Klötze. Und dann machen wir Klötze. Oh, so ja, ne will auch nicht. Oh, ich geh auch nicht. Oh. Sind wir schon 3. Ah, wie. Was ist so der Schwein? Cómo se le transforma la voz. Im Namen Jesu. Befehle ich dir auszufahren. Continúa, Alejandro. Pues bastante impactante este registro, Juanje. Estos audios fueron grabados precisamente de esas sesiones que llevaron a cabo esos sacerdotes de los que les mencioné hace un momento, Arnold Renz y Ernst Alt, quienes se encargaron de este exorcismo. Ellos también documentaron en sus memorias y en algunos videos que Anneliese, cuando le estaban realizando este proceso, adquiría sansonismo, es decir, una fuerza sobrehumana. Ellos decían que algunas veces entre 3 hombres adultos intentaban sujetarla mientras realizaban el exorcismo, y ella podía manipularlos, empujarlos con una fuerza impresionante que ellos no eran capaces de comprender. Incluso se llegó a comentar que intentaron, para poder realizarle este proceso de una manera más efectiva, encadenarla a la pared, porque en algún momento fue la única manera efectiva de poder llevar a cabo este exorcismo. Resulta que esta chica, mientras se encontraba en recuerden, en este proceso de 9 meses, se negó a comer, se rompió sus propias rodillas, los ligamentos, porque realizó hasta más de 600 genuflexiones, lastimándose de esta manera esta parte de las piernas, y de esta manera esta mujer estaba muy maltrecha. Y ahí me acuerdo mucho de algo que decía el monseñor hace unos minutos: no hubo una asesoría médica oportuna para ver este deterioro que iba teniendo esta chica en este momento. Bueno, resulta que después de los 9 meses, Juanje, en la primavera del año 1976, Anneliese sufría de neumonía y anemia, ya estaba muy debilitada y agotada realmente por una fiebre muy fuerte. Falleció el 1 de julio de este año, de 1976, a los 23 años. Era una chica muy joven y para ese momento tan solo pesaba 30 kilos, una chica demasiado delgada que se fue deteriorando de manera brutal. ¿Qué sucedió a partir de este momento? Le hicieron la autopsia de rigor y los expertos lo que comentaron sobre su causa de deceso fue que Anneliese Michel falleció por desnutrición y deshidratación. Los padres de Anneliese fueron llevados a juicio por presunta culpabilidad en el asesinato de su hijo, al igual que los 2 sacerdotes que hicieron parte del proceso del exorcismo. Todos fueron declarados culpables por homicidio, por negligencia, y pues de esta manera se les condenó a 6 meses de cárcel. Luego pues pagaron una fianza y tuvieron 3 años de libertad condicional. Sí, efectivamente, o sea, no es asesinato. Un asesinato es cuando hay dolo, cuando hay intencionalidad, sino que les acusan por homicidio. Monseñor, de esto de lo que estábamos hablando, de lo que estaba hablando usted. O sea, yo no he estado presente en ningún exorcismo. Ya le digo que algún día me encantaría acudir a alguno de los que hace usted. Pero cuando hay algo tan extremo como lo que le pasaba a esta niña, yo creo que, claro, el gran error ahí de los sacerdotes fue no haber contado con una ayuda médica. Estimado Juan, uno de los casos más documentados, más investigados y con la metodología científica que había en la época fue de Anneliese Michel. Sí, habían médicos y los médicos siguieron el caso, pero ya cuando estaba avanzado. Ese fue un gran error que no fue al principio. Y a estos médicos se citan y ellos dicen, mire, pasa esto y esto, que podríamos hablar muchas horas de este caso porque es uno de los más complejos, porque tiene muchas cosas dentro de sí este caso. Entonces, sí hubo un seguimiento médico, un seguimiento psiquiátrico, un seguimiento psicológico. Pero todo esto también llevó a que todos los extremos, también lo que hablábamos hace un rato, toda la parte extremista de llevar a un extremo, también queda como un gran vacío de que si realmente, y este es un caso que lo hablamos entre nosotros los exorcistas más especializados, hasta dónde sí fue la mano del demonio o hasta dónde también fue la mano humana que ayudó a que esta niña
partiera, ¿no? Es algo muy complejo, porque ya la experiencia del exorcista como tal, ya tenía estos casos, hemos tenido estos casos, nos damos cuenta de que el deterioro no es solo una cuestión de que coma alimento o no coma, sino de que hay una cantidad de cosas que suceden en su fisiología, en su cuerpo, que el enemigo lo va consumiendo. Lo que les comentaba el caso de una de las primeras experiencias que tuve con este caso de brujería. Y es un caso en el cual sí ameritaría un día hacer un en vivo hablando solo de toda la gestión que se hizo con el caso de él, tanto legal como psiquiátrica, como paranormal, porque hay unos fenómenos bien interesantes que ahí se mezclan. La mayoría de todos los fenómenos de posesión se mezclan ahí. Sí, es lo que yo estoy completamente de acuerdo con usted. O sea, hasta qué punto fue la entidad que había dentro la que fue acabando con la vida de Annalise Michel, y hasta qué punto también pues fue negligencia o falta de previsión humana lo que sucedió ahí. Y luego que me digan que soy un paranoico. Bueno, yo estaba escuchando a Alejandro mal. Y además, o sea, que como si una cosa se te cruzara o algo y bueno. Y aquí hay gente que dice, no sé por qué le dices a Alejo si se oye perfecto. Otra gente está escribiendo en Twitter, no, pues es que se oye como que se le cruza. O sea, es que es de volverse loco. O sea, ni unos oyentes te han escuchado bien, otros mal, yo te estaba escuchando mal, el padre también te estaba escuchando mal. Y me está diciendo Richie, ahora mismo por el interno, que el sistema ha fallado en la central en Caracol. O sea, flipa, ¿sabes? Y luego, por cierto, hay gente que dice en redes que si soy ateo. No soy ateo, soy agnóstico. Voy a explicar esto un segundito. Ser agnóstico es que yo estoy convencido de que existe Dios y de que existen los demonios y cosas sobrenaturales. Imaginaros si yo no creyera en lo sobrenatural, pero yo no sé quién tiene la razón absoluta, si son los católicos, los protestantes, si son los budistas, los musulmanes. Eso sí, a lo único a lo que le rezo, que es una cosa que he dicho muchas veces, es a un Buda que tengo aquí, porque el budismo es la única religión que me da, digamos, un poco de paz, pues para la gente que a título curiosidad, eso. Bueno, Alejandro Bernal, espero que ahora se te oiga bien, no lo sé, porque me decías que tenías un par de datos para cerrar lo de Annalise Michel, pero ya que me diga Richie que hasta está fallando el control, yo ya me vuelvo loco. Con perdón, continúa, Alejandro. Es muy loco, Juanque. ¿Ahí me oyes bien? Sí, dale, a ver. Perfecto. Bueno, después de la muerte no de se te oye muy bien, Michel, pero sí. Ocurrió algo. ¿Volvió a fallar? Se te oye un poco como antes, pero bueno, dale. Ahí. Y eso que tenemos un padre aquí, que si no... Sí, y yo lo solucioné con Richie. Sí, dale. Sí, bueno. Resulta que casi que una década después, Juanque, hacia el año 1984, varios obispos alemanes solicitaron al Vaticano en Roma que se revisara el ritual del exorcismo debido precisamente al deceso de Annalise Michel, aunque sus recomendaciones no fueron adoptadas inicialmente porque ellos comentaban que, sin lugar a dudas, negligencia médica fue lo que pues desencadenó el fallecimiento de esta chica. Intenta ser breve, se te oye mal. Ahora ha habido un trozo ahora, por ejemplo, que no te entendió nada. O sea, y Juan, me ve, estoy pegado. No sé si reír o llorar. O sea, estoy pegado al sí, y no, y es como que se te oye bien y luego ya de repente te baja y no se te oye. Es algo muy raro. Bueno, entonces revisaron el ritual del exorcismo y en 1999 lo modificaron oficialmente debido al fallecimiento de Annalise Michel. Listo, se revisó el ritual romano por el exorcismo de Annalise Michel. No, se te oye bastante regular. No, pues ya está, pues son las cosas que suceden. Padre, el ritual romano de qué siglo viene, ¿se ha cambiado muchas veces a lo largo de la historia de la Iglesia? Ha tenido muchas modificaciones. Después de lo de Michel, hicieron la reforma en tanto la cuestión médica, cuestión psiquiátrica, con los parámetros para la investigación de fenómenos paranormales y lo que es el exorcismo. Los rituales han cambiado, han existido muchos rituales, existen muchos rituales desde el inicio de la iglesia primitiva. Y cada iglesia ha tenido sus rituales, o mantiene sus rituales diferentes. Las más grandes modificaciones fue en el Concilio de Trento,
después en el Concilio Vaticano I y ahora en el Concilio Vaticano II, que fue por la cuestión de este caso, que fue tan publicitado. Hay otros casos también muy interesantes, pero no tuvo tanta publicidad como este de Michel. Y eso hizo de que internamente se desarrollara una amistad o un trabajo en equipo con la ciencia, la medicina, la psiquiatría, la psicología, para que no se volvieran a dar esos excesos y no volvieran a darse esos casos que no se sabía por qué fue, si realmente fue que esta niña murió por una vejación demoníaca, una posesión, o fue por negligencia médica, fue negligencia de la familia, o fue por cuestión. Entonces, por eso cambiaron las fórmulas y ya no son tan imperativas, ya no increpan al demonio como tal, sino ya son más suaves. Por eso muchos exorcistas no estamos de acuerdo en que hayan suavizado tanto el nuevo ritual del exorcismo en la Iglesia romana. Porque no es, cuando se va a enfrentar al demonio es una guerra. Primero hay que determinar si es el demonio, ¿no? Ese era el problema que antes tenían. No tenían una metodología muy clara para saber si realmente estaba poseído o si era un problema mental. Y eso hace de que desarrollaran una metodología más cercana a la ciencia. Muy bien, padre. Aquí seguimos con problemas con el micro. Me está haciendo Alejandro señas. Esto es como una locura. No, sí, pues yo lo me vi está igual. diciendo Alejandro Bernal por el chat. Me está diciendo que a Richie le ha tocado cerrar los micrófonos de la cabina porque empezaron a presentarse ruidos en el estudio de Caracol. No, o sea, esto es de loco. Yo ya... Bueno, voy a ponerme todos mis... Bueno, yo los amuletos los llevo puestos, pero tengo por aquí 3 o 4 que me voy a poner conforme termine el programa. Y Juanje, lo más loco es que hablando por interno con Richie, me dice, te oigo perfecto. La única falla es cuando vas a hablar de Annelies. O sea, no hay explicación. Perdona, yo ahora mismo te estoy escuchando perfecto. Perfecto, sí. Sí, y antes no. Preciso cuando estaba hablando de ese caso. Es un caso fuerte. No sé, ni idea. Se me ha ido el hilo hasta de la entrevista. Sí, tengo el pelo de punta, ¿eh? O sea, y conforme acabe el programa le pongo una vela que tengo ahí al Buda mío, pero vamos, pero enorme. O sea, no penséis que va a ser... Se va a poner a trabajar a Buda, bueno, eso está bien. Ah, sí, yo sí, efectivamente. Padre, mire, ya que he dicho lo de Buda, ¿hay exorcismos en todas las religiones del mundo o solamente en una parte de ellas? Bueno, cuando yo inicié esta obsesión por lo oculto, lo místico, lo paranormal, tuve que entrar a la arqueología también. Entonces yo soy especializado en arqueología bíblica. Y eso también denota de que en todas las culturas, en todas las civilizaciones, hay algo que las une y las conecta más que cualquier otra cosa. Es la lucha entre la luz y las tinieblas, entre los ángeles buenos, los ángeles caídos, demonios, espíritus, dioses, como lo quieran llamar. Y hay sus akachukis, como yo los llamo. Hay personas que se dedican en diferentes religiones y espiritualidades a este ministerio. ¿Qué es lo que sucede? El cristianismo coge el poder de la humanidad, en lo que es cuando es la fusión del Imperio Romano con Constantino. Y políticamente se fusiona con el Imperio Romano y con muchas cosas que tiene el Imperio Romano y legislación. Todo lo que es el imperio en Europa tiene que volverse cristiano. Pasan los siglos, unos sí, unos no, tienen luchas, problemas, pugnas, se matan los unos con los otros, hay un revuelto, pero la religión que queda mandando la parada, como decimos en Colombia, rigiendo el mundo, es el cristianismo catolicismo. Viene a división de Oriente y Occidente, pero termina siendo Occidente con el Vaticano, la que más poder, más recursos económicos, más ejércitos, más reyes católicos tienen, entonces pueden dominar al mundo. ¿Qué es lo que sucede? Todas las religiones mesopotámicas y semíticas tienen una conexión, igual los egipcios, los hindúes, los budistas, una conexión muy antigua con los demonios, con los espíritus y rituales también para protegerse
Los exorcismos más antiguos están en Sumeria, Sí, en las tablas que se han encontrado. Hay una cantidad de conjuros, de invocaciones, de rituales, igual que los egipcios. El pueblo judío se mezcla con todos estos pueblos, los pueblos del mar, los asirios, Babilonia, los persas, los turcos, abajo con Egipto, los que van de Oriente a Occidente, y toman esa cultura de estos pueblos antiguos y la van adaptando, la van como estilizando, la van unificando, y traen esa tradición también de el enfrentamiento contra las fuerzas del mal y la luz. Llega ya el cristianismo y con la figura de Jesús se potencializa. Jesús es uno de los exorcistas más famosos y poderosos del mundo, y eso hace que haya un legado a los apóstoles, y de que ser cristiano también se vuelva, en cierta medida, trae esa potestad, porque Jesús le ofrece ese poder. ¿Por qué Jesús se vuelve el exorcista más famoso del mundo? Porque el cristianismo se vuelve la religión más famosa del mundo, más poderosa. Claro, y por además eso porque ese legado. Jesucristo hizo un exorcismo, ¿no? Que es cuando le responden y somos legión y caen unos cerdos y una historia así. Mire, en los escritos extrabíblicos del Talmud, de la Tanaj, de los libros judíos y de los libros no judíos, algunos escritos, escritores griegos, se conocía a Jesús. Los famosos evangelios apócrifos, ¿está hablando usted? Algunos, pero antes de estos hay fuentes extrabíblicas que se salen de los apócrifos y los canónicos, donde hablan de que Jesús era muy famoso. O sea que extrabíblicamente nosotros, recibimos el legado de Jesús, el Dios con nosotros, Jesucristo, el cristianismo, pero aparte de eso, Jesús tenía una fama muy poderosa de gran sanador y exorcista, porque en el tiempo de Jesús habían varios exorcistas como Jesús, pero el único que tenía ese poder de fama y poder grande de que transgredía y llegaba a muchos lugares fuera de Israel. Israel era un corredor estratégicamente político y económico de Oriente a Occidente. Por eso llegaban partos, medos, griegos, egipcios, de Mesopotamia, a todo lado. Y ahí se juntaban con los judíos y la fama de Jesús cogió mucho poder. Antes de que el cristianismo primitivo se desarrollaba, a Jesús ya lo conocían como un gran exorcista y sanador, un rabí, un maestro. Y así quedó en algunas líneas judías, el Islam, que después crecería en el 617, más adelante también, y por eso quedó como el profeta del amor, pero también un profeta exorcístico, porque él, donde iba misionando, sanando, liberando y exorcizando. Para él no era solo, habían varias teologías, o hay varias teologías rabínicas, y en unas no creían en los ángeles, en otras no creían en los demonios, en otras no creían en la posesión. Llega Jesús y coge una de las líneas fariseas, donde dice, sí, ángeles existen, la vida eterna existe, los chukis, los demonios existen y hay que expulsarlos. Y él desarrollaba itinerantemente ese ministerio, por eso se conoció a Jesús. Después de que ya salen los apóstoles a evangelizar y que pasan casi 300 años, se crece como una plaga el cristianismo primitivo, paleocristianismo. Sí. Ya con Constantino se vuelve ya la religión de Estado, somos mayoría, somos los berracos, tenemos el poder, ahora ustedes tienen que creer lo que nosotros creamos. Correcto. Y por eso es que ya significó, y entonces creció el cristianismo, el catolicismo, y después con Gregorio VI y los demás, pues ya significó un imperio como tal. La continuidad de la caída del Imperio Romano con la continuidad del esplendor de la Iglesia Católica y el poder económico y político. Pero eso también está de que exorcistas o rituales de exorcismo o la creencia en demonios es muy antiguo en la humanidad. Es antiquísima. Y es practicada y creída. Mire, en el sintoísmo, taoísmo, hinduismo, religiones tribales que creen en demonio y cómo expulsarlo. Fíjese. En el cristianismo, aún en partes del judaísmo, hay esta dicotomía de que sí, de que no, que tal vez, que es un mito, una leyenda, que tales, que sí, que no. Pero es que en otras culturas está la figura del sacerdote, del exorcista, hay que hacer este ritual, se vino ese chuki, se vino ese espíritu, usted está por esto y hay que hacerlo. Entonces es mucho más directo.
No, y aparte todos los tratados de demonología se basan en antiguos textos asirios. Y yo, fíjese, como ha empezado todo a empezar a fallar el micro de Alejandro, Richie diciéndome por dentro que estaba fallando el estudio, ahora que sí, antes yo creo que cerrar los micros, y yo me iba a coger esto. Este es el dios Bes, que es un amuleto que se utilizaba en el antiguo Egipto y en la antigua Sumeria. Este es el caso de Lucifer, pero al revés. Él es un demonio, pero que se va con los ángeles. Entonces se utilizaba para expulsar todo tipo de maldiciones y demás, efectivamente. Alejandro Bernal, quería comentar algo. A ver si ya te funciona el micro. Juan G., el padre Gabriel Amort, el exorcista del Vaticano, probablemente uno de los máximos referentes en este ámbito en toda la historia, llegó a comentar en su libro, en sus memorias, que él llegó a realizar más de 70.000 exorcismos en su vida. Me parece una cifra. 70.000, de acuerdo a sus memorias. 70.000, sí, 70.000. 70.000, Juan Jesús, que me parece una absoluta bestialidad. Y él en este libro, Juan G., comentaba que una de las señales que él encontraba muy presentes en las personas que estaban sometidas a posesión era consumir sustancias alucinógenas, que al parecer esto les debilitaba el espíritu y permitía que estos demonios los pudieran poseer de manera más fácil. La pregunta para el monseñor es, ¿usted, monseñor, se ha encontrado casos de este tipo de personas que por estar consumiendo estas sustancias hayan sido más, más fáciles a ser poseídos por un demonio? Bueno, sobre Gabriel Amor, es el exorcista más famoso, pero no es el más importante, es uno de los más famosos porque fue muy conocido, porque él se arriesgó a empezar a sacar sus crónicas y escritos de los exorcismos o de los casos anécdotas que él vivía. Y, por ejemplo, en mi caso, yo hace muchos años contaba los exorcismos. Yo llevaba como 2.000 exorcismos, una cosa así, pero ya después de mucho tiempo ya uno no le lleva la cuenta ni registro. Yo le tomo algunos videos y grabaciones y esto a los que veo que de pronto son como más interesantes o que necesito saber alguna información, porque en los exorcismos, por ejemplo, en las grabaciones hay muchas cosas que suceden interesantes para la investigación paranormal. Hay muchos casos de posesión por muchas cosas, muchas circunstancias. Hablamos hoy de algunas muy revelantes, invocación de tabla ouija, o de transferencia de brujos, o hacer rituales de brujería, o trabajos de brujería, o estar en una casa que está con una entidad posesionada, un residente que nosotros llamamos, y pues estaba débil espiritualmente y ahí se dio. Sí hay casos, y yo he tenido muchos casos. Por ejemplo, yo respeto mucho, y yo soy muy abierto a diferentes pensamientos, doctrinas, espiritualidad, religiones. Y desde el ámbito académico, yo he estado en muchos lugares donde se sienta un rabino, se sienta un chamán, yo he hecho congresos nacionales e internacionales de exorcistas, por ejemplo. Y académicamente cada uno cuenta su experiencia y cuenta su razón de vida. Hay algo que sí puedo comentarles. Sí hay algo ligado hacia el consumo de estos alucinógenos, porque la mente se abre a estados alterados de conciencia. Hay personas que no pasan ese umbral, pero hay otras personas que sí, y hay la oportunidad, la puerta para que una entidad se incorpore. Yo he tenido muchos casos de personas que han consumido yagé. El yagé no es malo, digámoslo, en el sentido ritual y cultural de los indígenas, pero cuando yo saco algo de una cultura y lo cojo como recreación, no, es que vamos a meter yagé, vamos a consumir yagé para ver qué sucede. Entonces no hay una preparación espiritual, no hay un respeto, se transgrede totalmente una cultura indígena. Y se toma como, no, nos vamos a una finca porque ya va a ir a un taita y allá nos va a dar. Entonces, listo, vamos porque vemos, porque sentimos, porque nos sucede. Y he tenido varios casos que, como la persona no está preparada espiritualmente, han tomado este tipo de yagé. Hay varios tipos de yagé. Y se le ha incorporado una entidad. ¿Por qué? Porque su espíritu, su mente no está fortalecida espiritualmente. Llámelo desde la religión, la espiritualidad, la creencia que usted quiera. Y hace de que esa entidad pueda llegar a entrar. Y estos los casos que yo manejo son muy fuertes.
pero no es en todos los casos. No es decir que porque la persona salió y se fumó un cachito de marihuana en la esquina, entonces ya se va a posesionar un demonio, una entidad. Todo hay que saberlo, entender e investigar muy bien la razón, la causa, la raíz de por qué se da la posesión. Pero si la pregunta ¿es posible? Sí, hay unos casos. No en todos, pero sí hay casos donde algunas de estos elementos psicotrópicos hacen que haya una apertura de la mente y del espíritu y se den estos fenómenos. Dígamelo usted a mí, que casi me matan en una toma de yagé en Iquitos, Perú, hace muchos años para hacer un documental. Además, esto lo he contado ya muchas veces y está grabado, salió en un documental. Todos los años me ponían vomitando allí en mi país, en España, en un documental. Y de yagé conozco y sé bastante. Y sí, hay que tener muchísimo cuidado, porque se ha convertido en una atracción turística en vez de un tema espiritual, que es lo que era, efectivamente. Totalmente de acuerdo con usted. Total. Bueno, faltan 5 minutitos y entonces lo que me gustaría es, padre, sus conclusiones, sus reflexiones, sus redes sociales, un teléfono, lo que quiera dejar para todo el público de Caracol, que es de Caracol, luego Alejandro y luego cierro yo el programa. Así que, padre, ahí tiene usted el micrófono para dar sus conclusiones, su cierre, redes de contacto, como usted quiera. Muchas gracias, Juan. Conclusión, estos fenómenos existen, son reales. El demonio, las fuerzas del mal, la brujería, la hechicería, esto es real. No hay que tenerle miedo, pero sí hay que tenerle respeto y hay que ser buenas personas, hay que buscar un crecimiento espiritual. Mientras nosotros en la religión que estemos, budistas, hinduistas, taoístas, espiritualidad, lo que usted quiera vivir, experimentar, desarrolle un sistema de vida ético, moral y espiritual, va a serle menos fácil a estas entidades, estos espíritus que puedan hacer daño. El cerrar la mente y decir no, eso no existe, decir no, es que el sol no quema, no quiere decir de que no quema, pues que porque no veo el aire es que no existe. Hay estos fenómenos, pero hay que estudiarlos y hay que respetar mucho estas cosas porque hacen efecto y es a veces devastador. Pero crecer espiritualmente es lo más importante, es lo que Jesús enseña. Todas las religiones enseñan ese mismo camino, un crecimiento espiritual. En la religión que usted esté, en la espiritualidad, hay herramientas muy poderosas para que ustedes puedan ayudarse en las creencias, las espiritualidades que ustedes manejen. Es de buscar para crecer espiritualmente y para poder enfrentarnos contra estas fuerzas y recibir estas ayudas espirituales. Tengo una escuela en alta espiritualidad, hacemos cursos virtuales de crecimiento. En mis redes está el grupo de oración que hacemos los lunes, viernes hacemos de preguntas. También hay de cuestiones de predicciones, hay cuestiones hablamos de estos temas de crecimiento personal, empresarial, espiritual. Las personas que busquen una ayuda tanto virtual como presencial, en ayuda en sanación, liberación, prosperidad, consejería espiritual, ayuda en progreso, el fuerte que es el de los exorcismos, acachukis, como yo llamo, o de brujería, estas cuestiones, restauración de hogar, el problema con los niños, pueden buscar en Congregación Sacerdotal Internacional, Católicos Independientes. Nos representamos a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, ya estamos en TikTok también, hay que modernizarnos. Todo eso pueden buscar y ahí nos pueden encontrar, y mis datos, y hay más de 1000 videos en mi canal de YouTube sobre estos temas espirituales, que es importante comprenderlos. Juan, Alejo, muchas gracias por la invitación, espero que no sea la última. A todos los de Caracol y a los oyentes, abrir su mente. Esto no es para que crean totalmente lo que nosotros hablamos o nuestras experiencias, compartimos lo que es nuestra vida, cada uno saca sus conclusiones y eso es lo importante, que cada uno busque la verdad. Padre, muchísimas gracias por ilustrarnos y por contarnos su experiencia. ¿Puede repetir el nombre de su congregación para que la gente pueda buscarlo? Sí, pueden buscar Monseñor Andrés Tirado o Congregación Sacerdotal Internacional. Listo, perfecto, muchísimas gracias. Alejandro, tienes 30 segunditos. Juanje, bueno, los problemas técnicos fueron reales y Juanje lo sabe y Juanje lo vio, así que nada, sí, esto claro. Es un montaje para contestar algunos comentarios que estaban haciendo, y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @alebernalpress con @S. Muchísimas gracias, amigo. Bueno, pues mis conclusiones. Yo sí que creo que la vida, por desgracia, y nuestro mundo es una lucha entre luces y sombras, entre ángeles y demonios,
y es una lucha, una batalla que viene desde hace muchísimos milenios. Le tengo pavor a las sombras, le tengo pavor a la oscuridad, porque sé que llevan en la tierra mucho antes de que estuviéramos aquí nosotros. No tengo muy claro por qué nos odian, pero tengo muy claro que están ahí y siempre están al acecho. Busquen por eso siempre la luz y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.